El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Procure dormir un poco. Le prometo que mañana hablaremos largo y tendido. Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad? Dígamelo, por favor, cómo quiere que duerma tranquila esta noche, si no me lo cuenta. Si se lo cuento, no podrá dormir de ninguna forma el resto de su vida. Hola, queridos amigos. En la sesión de hoy os invitamos a disfrutar de una historia absolutamente dulce, embriagadora y con un puntito de extravagancia, junto a unos relatos tremendamente oscuros y llenos de horror. Hoy abrimos nuestra biblioteca para charlar con Lise Evermore, quien nos presenta sus dos nuevas criaturas literarias, la novela Souvenirs d'un autre monde y la antología Las luces de Eldritch y otros relatos. Poneos cómodos y sed bienvenidos a otro capítulo de la cripta de Proyecto Terror. Bueno, pues aquí le tenemos a Lise Evermore, que llega para hablarnos de sus nuevas criaturas. ¿Qué tal, Lise? Bienvenido a la cripta de Proyecto Terror. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo, Patricia. Bueno, vamos a hablar de tus dos nuevas criaturas, porque en muy pocos meses has ido pariendo, has ido dando a luz Sí. dos nuevos libros. Entonces, si te parece bien, vamos a ir del último, porque además hablando de chocolate, al anterior. Además, tengo yo curiosidad porque nos descubras un poquito, lógicamente, tenemos que leer tus obras. Pero venga, ponnos un poquito los colmillos largos con tu obra más reciente, a ver si lo sé decir bien porque el francés no es lo mío, Souvenirs d'un autre monde, o sea, souvenirs de otro mundo, ¿no? Así se titula. El chocolate que ensancha corpiños de las clientas de esta bombonería, de este local tan especial. Háblanos un poco de esos personajes que se mueven por este entorno tan dulce y que a priori parece tan encantador y atractivo, Lise. Pues primeramente te haría una puntualización porque aunque parezca souvenirs, la palabra en español para traducir el francés sería regalos. Regalos, claro. En español sería regalos de otro mundo. Sí, claro, porque nosotros igual en español lo que hacemos cuando decimos souvenirs lo solemos utilizar para cuando hemos ido por ahí de viaje y decimos, ay, me he traído un souvenir de no sé dónde. Sí, correcto. Y le damos hecho, otra este libro acepción. Podríamos hacer un juego de esa doble interpretación de la palabra, porque un souvenir podría ser también aceptado como un bombón, porque Souvenirs d'un autre monde es el nombre de la bombonería, donde se venden bombones a los que en el propio libro les llamo souvenirs. Ajá, vale. Souvenirs pues... d'un autre monde, hablando del título, primero, Ajá. pues decirte que el título es un homenaje a un grupo de música que se llama Alcest, de black metal, que tiene un álbum que se llama Souvenirs d'un autre monde. Bien. No tiene absolutamente nada que ver este grupo con el libro, pero siempre en mis libros hay pequeños guiños a cosas que me gustan y esta es una de ellas. Bueno, pues ese grupo no sé si se encontrará entre tus favoritos o hay alguna canción de ellos, algún disco que te guste especialmente. Pero está claro que es algo especial porque si le has puesto el título, has denominado así tu último libro, algo por algo será. Sí, además es un grupo que no es muy conocido y cuando algún que otro lector me ha hablado de él, pues me ha hecho mucha ilusión, porque sí, efectivamente es un guiño que a mí me gusta particularmente porque es algo mío, pero también hace ilusión siempre cuando alguien lo ve. Uh-huh. Creo que son franceses, no es que siga yo mucho ¿No son franceses? Sí, un grupo francés. Vale, es que los tenía yo por ahí. No es que conozca mucho de su música, pero alguna canción
hemos puesto, yo creo que en alguna que otra ocasión aquí en la cripta de Proyecto Terror. Bueno, pues a ver. Da al hilo además del libro, porque el libro también transcurre en Francia la historia, Claro. así que podría tener algo que ver, pero no es el caso. Vale. Como tú decías, chocolates. Vamos a abrir la puerta de este local lleno de chocolates y demás cosas y coméntanos lo que puedas, claro. Bueno, pues chocolates, como tú dices, confidencias también, confidencias que se dan en un ambiente de antaño, porque el libro se desarrolla en la Belle Époque, del siglo XIX, en París, y las clientas habituales de esa bombonería son clientas de sociedad alta, con corpiños, que se ensanchan con esos bombones, pues que están básicamente todo el día comiendo bombones, hablando de sus maridos y de las infidelidades de aquel entonces y bebiendo champán. Y esa es la premisa del libro, simplemente. Clientas de una bombonería cuchicheando sobre el mundo en general. Y pregunto, ¿tiene algún elemento misterioso, mágico, algo, no sé, que pertenezca al mundo de los sueños, algo que nos haga traspasar de alguna manera el velo o pasar a un mundo que está al otro lado? Porque bueno, ya para mí personalmente una bombonería ya es mágica, porque soy tremendamente golosa. Yo sería una de esas señoras que ensanchan y ensanchan y rellenan el corpiño. Entonces, bueno, pues ya con ese elemento tan dulce ya tiene algo mágico, pero ¿qué ambiente se respira en esta bombonería o qué elementos te has traído tú de la Belle Époque para configurar este universo, Liz? Pues verás, yo hasta ahora escribía misterio. El género que más me identificaba era misterio. Y en este, justamente he hecho algo bastante contrario. Me he ido de esa fantasía, de esa ficción, para reflejar una sociedad real. Lo que he hecho ha sido muy costumbrista. Ha sido plasmar lo que ocurría en aquel entonces. Algo muy verídico, ¿eh? Un costumbrismo de aquel entonces con humor y con, sí, algún misterio, pero un misterio nada de paranormal o nada de mágico, un misterio muy de andar por casa, muy que se tiene que resolver en las últimas páginas, que es lo que siempre intento, que hasta el final el lector no sepa qué es lo que ocurre, pero en realidad ese misterio no es diríamos que es como una guinda, como un toque, no es lo principal del libro, es pues como los libros de época de Jane Austen, por ejemplo, el día a día de esas señoras. Bueno, es verdad, porque yo ahora mismo estoy recordando el Hotel Ferguson, Green Waters, y sí que es verdad que ibas dejando miguitas de pan y que hasta que no llegaba al final te mantenías ahí en la lectura como con esa emoción, ¿no? Para deseando que llegase el final. Y aquí con este libro, pues verdaderamente has dado un giro de 180 grados, ¿no? Alejándote un poco de esos ambientes más sombríos, aunque bueno, la otra criatura tuya tiene más sombras y muchas luces también, por lo que dice el título, pero ahora hablaremos de ella. Pero desde luego que ha sido un cambio radical. De alguna manera es pasar de un mundo o de mundos oscuros a algo, fíjate tú, yo pensando en Souvenirs, me voy más al rosa, a colores más excesivos, al hedonismo, al placer, al dejarse llevar, ¿no? Sí, lo has descrito correctamente. Por una parte, salir de la zona de confort, que creo que siempre en una disciplina artística es aconsejable, para intentar ir más allá de lo que sueles hacer y de lo que estás cómodo haciendo. Y por otra parte también es una forma de hablar de mis otros hobbies, porque si es cierto que en Green Waters y en el Hotel Ferguson hablaba de algo más místico, más oscuro, de algo más fantástico, en esta ocasión lo que he querido ha sido hacer un homenaje, rendir un sentido homenaje a la música clásica, que es algo que me gusta mucho, a la ópera, a ese París del siglo XIX y algo más, que es a la literatura en sí propiamente dicha. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que en general, hablando muy en general, los libros de hoy en día tienen un vocabulario pues bastante de hoy en día. Vuelvo a repetir que en general. Y mi intención era todo lo contrario, era utilizar un vocabulario más pomposo, bastante más elegante, sin perder esa chispa, esa frescura, pero un vocabulario más
más elaborado. Y este es mi pequeño tributo a esas tres cosas, a la música clásica, al París de la Belle Époque y a la propia literatura. Así que nos vamos a meter de lleno en esa época. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Claro, yo repito, es que yo el libro todavía no lo he leído, pero bueno, conociéndote un poquitín, las veces que hemos hablado, aunque no tenga nada que ver, un poco cómo escribes y tal, pues creo que he captado un poco esa esencia que vamos a disfrutar en Souvenirs. He estado mirando un poco esos personajes en el adelanto, en un poco la sinopsis que explicas de Souvenirs, ¿no? Y hay una serie de señoras y señoritas que ya con la breve descripción que haces de ellas, yo ya las he puesto cara, ya las he puesto, las he vestido, vamos, las he pensado, ¿no? Las he imaginado. Eso me gusta. Claro, es normal, una enseguida echa a volar la imaginación. Y efectivamente, tú acabas de apuntar al tema de la música clásica y de hecho hay una señora, la señora de Champs, que tiene un capricho inacabable por la flauta mágica de Mozart. Porque claro, en la obra de Mozart sí que hay mucha magia, ¿no? Y sí que hay mucho encantamiento. Y si hablamos más de la flauta mágica, luego tenemos a la señorita Monet, que no sé, tiene cierta relación o tiene una fijación, ya lo veremos en el libro, con un pianoforte, el de su tío. Hay otra señora, Belrose, que le gusta recitar a Shakespeare, en fin, que está muy clara tu devoción y tu homenaje por los clásicos, así en general, tanto la música como la literatura. Correcto, sí. Además, hay algo muy curioso y es que a estas tres lecturas que has hecho de tres personajes diferentes se le puede dar una interpretación distinta a la que parece a priori, porque el pianoforte de su tío podría ser otra cosa, o la flauta mágica de Mozart podría ser pues la flauta mágica de otro señor, hasta ahí. Pero yendo por ahí, el libro sorprende muchísimo porque tiene mucho humor picante con doble sentido. Eso me encanta, porque tengo aquí a otra, sí, la señorita Saint-Pierre, perdón por mi francés, que duerme en compañía de unos y de otras. Correcto. La señora de La Fontaine, que le encanta la ópera. ¿Y qué más? Bueno, pues, y para descubrir al resto de personajes, aparte de todas ellas, pues hay que leer Souvenirs de otro mundo o Regalos de otro mundo. Lo voy a decir en español porque mi francés es nefasto. Este homenaje a la literatura, a la música clásica, a la ópera, que nos propone Elise Vermore. Así que desde ya os recomendamos su lectura, porque nosotros en breve nos vamos a adentrar entre sus páginas. Esta ha sido la más reciente, Liz, pero luego tenemos unos meses, corrígeme si me equivoco, creo que fue en febrero más o menos, cuando publicaste Las luces de Eldritch y otros relatos, ¿es así? Correcto. Vale, y aquí ya sí, ya nos vamos a territorios, como decíamos antes, más sombríos. Nos presentas una serie de historias. ¿Cuáles son esos marcos, esos ambientes de los cuales vamos a vivir intensamente en Las luces de Eldritch? Son 5 relatos. Es una antología de cuentos escritos en una de mis épocas más oscuras y rinden un homenaje también, porque prácticamente todo lo que escribo es un reflejo de lo que me gusta o de lo que soy. Y en este caso rinde homenaje pues, a Edgar Allan Poe, a Lovecraft, a escritores del siglo XIX y XX inglés. En pocos días se va a producir un acontecimiento insólito, un eclipse de luna total, el primero en 86 años. Existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo, el rito de Dunwich. No se trata de una de tus reuniones con viudas y pastas de té. Esto es algo superior, algo que nunca se ha hecho. Una invocación a un espíritu antiguo, un ente de primer nivel, para atraerlo y someterlo temporalmente. Y también juego con la literatura, es una literatura muy fosca, también es elegante y elaborada en su forma, lo cual significa que es un libro denso, pastoso,
costoso de leer. A mí me gustan los libros así, me gustan los libros densos, que si te enganchan desde el principio, te meten enseguida en la historia y te cuesta leerlos porque tienes que leerlos con detenimiento. De hecho, este es un volumen bastante fino y no obstante se lee pues, cuesta más de leer que otros libros en tiempo, por eso, porque hay que leerlo detenidamente y saborearlo. Básicamente es esto, es terror clásico. Yo recuerdo que las anteriores, Green Waters, Hotel Ferguson, yo las disfruté mucho precisamente porque me metí de lleno, pero las leí en un pispás porque no solté el libro. Es decir, ya sabes que a veces un libro lo lees rápido no porque sea breve o corto en páginas, sino que la historia te atrapa y dices, venga, otra más, otro capítulo más, otro, y al final no lo cierras hasta que lo terminas prácticamente de una sentada, ¿no? Y me llama la atención lo que ocurre, como has apuntado, con estos relatos. Es un libro, no es muy gordo, como decimos así, vulgarmente, sí, pero requiere de esa lectura o sobrelecturas, porque el estar leyendo, volviendo, repasando, quedándote, pues como cuando ves varias veces una buena peli, ¿no? Que la primera vez, el vistazo general, pero luego cuando vuelves a verla le vas sacando, ¿no? más detalles. Entiendo que es un poco lo que ocurre con Las luces de Eldritch. Y además es una de las intenciones que tengo con mis libros en general, con todo lo que escribo. De hecho, tengo anécdotas de lectores sobre este tema. Y una en concreto que me viene a la cabeza es de un hombre que vino y me dijo que le había gustado mucho el libro. Hablamos del Hotel Ferguson ahora. Que había disfrutado y lo había leído muy deprisa, pues por lo mismo, ¿no? Porque se había enganchado. Y yo le pregunté ciertas cosas acerca de unos misterios que hay en el libro y no los había encontrado, no había descubierto esos misterios. Entonces decidió volver a leerlo más despacio para volver a saborear bien esas escenas. Claro, es que tú como autor, el otro día no recuerdo con quién lo hablaba, pero también con otro escritor, con Iván López Pardo, yo creo. Estuvimos conversando acerca de el tiempo que lleva un autor elaborar la historia, ir metiendo todas las piezas para que encajen, para que nosotros los lectores, cuando cojamos el libro, la novela, la antología de relatos, lo que sea, pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum, vaya todo como tiene que ir. Pero es verdad que a veces en ese traqueteo de lectura, por eso es bueno volver a las buenas obras, se nos pasan detalles que son realmente importantes, que le ponen más enjundia, le añaden más jugo a la historia, que entonces vamos a disfrutar mucho más. Porque si cerramos el libro con una satisfacción, decir, qué historia o qué relatos y qué bien me lo he pasado, si regresamos y nos fijamos más en esos detalles que, como tú decías, a este lector tuyo pues se le pasaron, bueno, entonces es doblemente placentero, ¿no? Y es como descubrir una parte oculta de esa historia. Eso significa que aunque no hayas descubierto algún misterio que yo he puesto en el libro, no vas a disfrutar menos. Y eso me gustó. Bueno, y los finales, hablas del final. El final es como un buen postre. Una comida sin postre es una comida a medias. Y te quiero comentar acerca de esto que estabas diciendo ahora, acerca del tiempo que tardamos para poner los elementos. Dos cosas, y es que para mí es muy importante no hacer grandes descripciones, sino que el lector sepa exactamente dónde está y con quién está hablando, porque el lector para mí habla con los personajes, es un personaje más dentro del libro, ¿no? Esa es mi intención, ¿no? Y que los protagonistas no se describan, para mí es un reto, porque yo de pequeño leía libros y muchos de estos libros tenían pues el típico cliché de pues me miro en el espejo como personaje, me miro en el espejo y soy tal y tal, o voy a hablar con una persona que es alta, es rubia, pues yo intento no describir a los personajes, no describir las situaciones, las escenas, intento no describir nada. Sin embargo, lo que hago es poner diferentes elementos como el atrecho del teatro para que las personas, sin tener que leer que están en el siglo X, ver un elemento que le hace ir a ese siglo. Está mal explicado, pero bueno, se entiende. Perfectamente. En el Hotel Ferguson, por ejemplo, hay una escena en la que cambian semáforos. Están cambiando los semáforos en esa época de manuales, porque antes eran manuales, a eléctricos. Y eso ya te hace
pensar que no es la actualidad. Por ejemplo, es un pequeño elemento que se introduce ahí. Y bueno, aparte de esto, te quería comentar que yo como escritor no sé qué es lo que va a ocurrir en mis libros, porque improviso las historias de principio a fin. Ni siquiera tengo una escaleta, y ya sabes qué es lo que se suele hacer, un argumento inicial acerca del libro. No tengo absolutamente nada, parto del papel en blanco y termino con el papel en blanco prácticamente. Y eso hace también que sea a la vez escritor y lector. O sea que es algo muy curioso, porque yo disfruto de mis libros igual con el lector prácticamente. Ah, qué interesante, porque, claro, como suele decirse, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Aquí Por cada supuesto. cual, pero es curioso, es decir, tú normalmente, entiendo que a veces, pum, te venga una idea, ¿no? O te apetezca, llevo bastante tiempo con una idea en la cabeza, o con una época de la cual quiero hablar, pero normalmente te sientas con el papel o el ordenador en blanco, no sé si tecleas en el ordenador o escribes a mano, y a partir de ahí, ¡pum!, dejas que las musas vayan llegando. Pero al 100%. Toma ya. Yo empiezo a escribir un párrafo y en lo que me baso para saber si ese párrafo me gusta es en la sonoridad, en la ambientación que le estoy dando, en las emociones que le inspira a un lector o que me inspira a mí como escritor. Es una forma extraña, muy difícil de ¿No? describir, pero no hay una historia previamente pensada. Ni siquiera mientras escribo hay una historia, son los propios personajes los que me van llevando. Y ya te digo que sobre todo me baso en sensaciones. Sí que es cierto que antes de escribir un libro pienso en cuál es la sensación que quiero transmitir al lector. Por ejemplo, en Souvenirs d'un Outremont, lo único que sabía de la historia era que quería que aconteciera en París para que tuviera ese ambiente refinado de una época pasada que no sabía cuál era. Pero bueno, empecé a escribir con esa idea en la cabeza y ya salió poco a poco la historia. Es algo curioso. Uh-huh. Y cuando estás en ese proceso, se te ha presentado la circunstancia de que en ese fluir, ¿no? Te pones, pim pam pum, al final hayas desechado alguna idea o algún personaje que igual hayas desarrollado o alguna escena o sencillamente lo que te va viniendo lo vas metiendo, lo vas introduciendo en la historia. Pues es curioso porque antes sí lo hacía. Cuando empecé a escribir de esta manera sí que desechaba muchas cosas porque me iba del tono. Más que irse de la historia, Ajá. yo hablo de tono siempre, del lenguaje, la ambientación. Y ahora no, ahora, pues después de madurar este sistema, no desecho prácticamente nada. Es algo muy, Bueno, muy raro genial. porque, de hecho, ya sabes que también soy corrector, aparte de escritor, y lo que hago es corregir mientras escribo. Es decir, yo hablo siempre de párrafos cerrados. Yo escribo un párrafo y si ese párrafo no está al 100% bien, no lo cierro, es decir, no paso a otro. Y voy avanzando así poco a poco. De hecho, llego al final del libro y no lo tengo que volver a corregir excesivamente. Le doy un repaso para ver si se me ha pasado alguna cosa, pero no es como que haces un borrador y luego te pasas un mes Sí, corrigiendo. Es sí, más sí, sí. lento, tardo mucho en escribir mis libros, por eso, y también porque tengo muchísima información siempre, hay mucha documentación histórica en mis libros, pero ese es un método que me hace ir muy despacio, digamos que voy a paso seguro. Uh-huh. Bueno, pues repito, cada maestrillo tiene su librillo. Sí, sí, Y, por habla, supuesto. Y y todos son hablan, correctos, mientras el claro, producto sea bueno. claro. Y mientras, oye, la criatura al final, como digo yo, nazca, ¿no? Vea la luz, pues Efectivamente, cada sí. cual. El periodo histórico, la documentación, me imagino que, bueno, pues eso, es una época que a ti entiendo que te apasiona y que te lo hayas pasado fenomenal documentándote, aparte de la información que tú ya tuvieras pues quizá pues por tu devoción hacia esta época en souvenirs. Estoy hablando de souvenirs, Sí. pero te has metido un poquito más en tema de documentación. Me imagino que hayas disfrutado a tope. Hay mucha documentación y claro, como me documento sobre cosas que me gustan, me lo paso muy bien escribiendo. Además es curioso también, porque no me documento antes de escribir el libro. Como no sé qué es lo que va a ocurrir, pues a medida que Claro. van saliendo elementos o van apareciendo situaciones, es entonces cuando me tengo que documentar. Un ejemplo, pues hablando de souvenirs, en souvenirs hay diferentes tipos de bombones y para saber si en aquel entonces había bombones de un sabor concreto, me tengo que documentar antes de ponerlo en el libro.
Es un detalle un poco Claro. absurdo, porque una persona, un lector medios, con un conocimiento, un nivel de conocimientos medios sobre la época, no va a saber si había bombones de mandarina en la Belle Époque. Pero para mí es muy importante. Ujú. Es muy importante que todos los elementos estén ahí y sean correctos, no se salgan de, como te he dicho antes, de tono Ujú. por algún error. Souvenirs es una novela y Las luces de Eldritch es una antología, son varios relatos. Entiendo que obviamente el proceso de, iba a decir preparación, no, documentación es muy diferente, porque además los relatos pues quizás salgan más de esa zona más oscura tuya, ¿no? De ese bagaje tuyo, y además con la influencia, tú nos lo has comentado antes, de Lovecraft, de Poe, así que de alguna manera salen un poquito más de aquí, de las vísceras, ¿no? Totalmente. Y quizá eso pues haya sido de... Las sombras han surgido de una manera más fluida. De entre todos ellos, ¿hay alguno que sea tu favorito o que sea un relato que a ti te ha llegado más o has puesto más carne en el asador sobre él? Sí, Las luces de Eldritch, que es el que da título a la antología, es mi favorito. Es un relato muy cortito y es muy similar a un ensayo, además. Es de un hombre que está analizando unas luces. Homenaje a Lovecraft, también es un autor fetiche, entonces hace que el relato pues tenga más fuerza para mí. Pero entre ellos ese es mi relato favorito. Y a la gente le suele gustar mucho el último, que se llama Dulce como la sangre, que también es un tributo, en este caso, a Drácula, Drácula de Bram Stoker. Bien, 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 bien. Pues estupendo. Aquí están estas dos recomendaciones nuestras hoy aquí en la biblioteca de la cripta de Proyecto Terror, queridos. Las luces de Eldritch y otros relatos, y allá voy, Souvenirs d'un autre monde. Los dos de Liz Evermore. Y ya para terminar, rápido, Liz, me imagino que estés ya preparando un próximo libro. ¿Qué puedes contarnos? Hasta donde puedas. Claro, el misterio hay que mantenerlo, ¿eh? Pues no puedo contar nada. Sí ¡Me encanta! Estoy preparando un libro, pero es un misterio. Bueno, pues cuando ese misterio asome un poco, asome la cabeza hacia la luz, pues volveremos a charlar contigo, ¿te parece? Perfecto. Maravilla. Pues Liz, muchísimas gracias por esta visita aquí a la cripta de Proyecto Terror. Muchos éxitos, mejor dicho, que continúen, porque me consta que estas dos criaturas pues se han vendido fenomenal. Y lo dicho, te emplazo para una próxima sesión aquí en este rincón lleno de sombras y de luces también, porque las unas y las otras pues no pueden ser. Correcto, muchísimas gracias. Sí que es verdad que se están vendiendo muy bien los libros. También el Hotel Ferguson, aunque ya lleva tiempo en el mercado, pero se está vendiendo muy bien. Y de hecho, comentar como anécdota que he estado recientemente en la Feria del Libro de Bilbao. Se han vendido casi 400 libros. ¡Wow! Y estoy contentísimo porque me parece una cifra abismal para un escritor que publica con una editorial de tamaño medio. Pues nada, oye, pues doble enhorabuena y que siga así, que los astros te acompañen. Gracias, Liz, y te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Y a todos vosotros, queridos, también muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí al otro lado. Y ya sabéis que os esperamos en la próxima sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.